Hola, hola. Ah, perdón por la doble transmisión, pero realmente me atreví a hacer esto por ustedes. En fin, Dios los bendiga. Les quise dar un nuevo panorama. Les quise mostrar la situación. Les quise mostrar la situación del clima. Un nuevo panorama de la situación de este clima aquí en esta localidad, pero está demasiado frío, en verdad. Ok, estamos escuchando la vida de Santa Jacinta, ya aquí más relajado. En verdad que está barbarísimamente frío. Miren, me duelen estas puntitas de lo gélido. En fin, vamos a abarcar un poquito más de Santa Jacinta religiosa. Y aquí le llegó el segundo medio que el cielo le envía para que se convirtiera. Aquel sacerdote franciscano era muy estricto y al llegar a su celda y verla tan llena de lujos y adornos, le dijo que él no le podía confesar porque ella vivía como en una mundana, como una religiosa franciscana, y que como una religiosa franciscana, y de lejos haciendo que el paraíso no estaba destinado para los que vivían como ricos, comodones y orgullosos, sino para los pobres de espíritu que vivían sin lujos ni cosas innecesarias. Esta enérgica determinación del padre confesor la hizo cambiar completamente. Mandó sacar todos los lujos de sus habitaciones y al día siguiente, al volver, el santo sacerdote hizo Jacinta una confesión de toda su vida, llorando de todo corazón, que arrepintiéndose de todos sus pecados. Y desde aquel día su vida fue otra, totalmente distinta. Dios le había concedido el don de la verdadera conversión. Dejó sus vestidos lujosos y sus vanidades y empezó a vivir como la religiosa más pobre del convento. Desde el día de su conversión, Jacinta ya no tomó alimento fino y rebuscado como antes, sino que se alimentaba de la más pobre y ordinaria de aquel convento. Nadie le permite que le recuerde que viene de una familia muy rica, sino que pide que le llamen simplemente la hermana Jacinta y que la traten como la más pobre de las hermanitas. Las actas de canonización dicen que su mortificación era tan grande que la conversión de su vida era una constante milagro. Eligió como patrono al arcángel San Miguel para que la defendiera de los continuos ataques del demonio, y ya no volvió a salir a visitar y a charlanaterías con familiares o a reuniones mundanas. Meditaba frecuentemente en el sufrimiento de Cristo crucificado, y esto le impulsaba a sufrir con mucha paciencia, con amor al Redentor. Su humildad era admirable. Se consideraba la más manchada pecadora del mundo. Su habitación era totalmente pobre, sin adornos ni comodidades. Pedía perdón a las demás religiosas por los malos ejemplos que había dado en sus primeros años de religiosa. La nombraron maestra de novicias y exclamaba suspirando que ella no había sabido gobernarse a sí misma y por lo tanto no era capaz de dirigir a otras, pero este cargo demostró una gran sabiduría y una exquisita comprensión y bondad para comprender a la más débil. Tenía el don de consejo y eran muchas las personas que le consultaban. Durante 17 años sufría de dolorosísimos cólicos estomacales y cuando se hallaba
Sola lloraba y se retorcía, pero cuando estaba atendiendo a otras personas se le veía sonriente como si nada estuviera sufriendo. Cuando alguien le decía que sus sufrimientos eran muy grandes y exclamaban, más me merezco por mis pecados, y consideraban sus penas y dolores como el mejor medio para pagarle a Dios los pecados de los cuales le ofendieron en su majestad. 3 medios se empleaba para crecer en la santidad: largas horas de rezo, rezando y meditando ante el Santísimo Sacramento y ante la imagen de Jesús crucificado, la lectura de libros espirituales y el seguir los sabios consejos del sacerdote que le había convertido, el padre Bernardo Bianchetti. Lo que más pedía a Dios era la conversión de los pecadores, y con sus oraciones y sacrificios obtuvo del cielo la conversión de sus temibles pecadores de Viterbo. Francisca Pacini se cambió de tal manera su comportamiento que no sólo dejó sus maldades antiguas, sino que Francisco, este cambió de tal manera su comportamiento que no dejó solo sus maldades antiguas, sino que en sus adelantos se dedicó a ayudar a la santa en sus actividades apostólicas y en sus asociaciones espirituales. Santa Jacinta fundó 2 asociaciones, la Compañía de Penitentes y los Oblatos de María, y estas personas se dedicaban a visitar enfermos y a instruir niños en la religión y a desagraviar a Dios por las ofensas que se le hacen. La santa propagó como mucho en Viterbo la piadosa costumbre de las 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento. Santa Jacinta logró por medio de sus cartas muchas conversiones de pecadores. En algunos superiores del convento que no exigían a sus religiosas el estricto cumplimiento de sus deberes, les escribió cartas muy severas y obtuvo de varias casas religiosas volvieran al fervor. Las reuniones mundanas de la gente cambiaban de tema y empezaban a hablar de cosas espirituales y piadosas. Cuando llegaban nuestra santa y en presencia hacía un gran bien en esa gente. Santa Jacinta hacía el Vía Crucis por la noche, sola en el templo con una pesada cruz sobre sus hombros y con los pies descalzos. Su amor a la Virgen María era tan grande que cuando oía pronunciar su nombre se le llenaba de suaves calor su cara y se aumentaba su entusiasmo. Su práctica de piedad preferida a la Santa Misa y asistía en ella con gran fervor y frecuentemente estallaba en lágrimas de emoción. Después de la comunión se quedaba un largo rato dando gracias a nuestro Señor y a veces quedando en éxtasis. 2 dones divinos. Dios le dio el don de profecía y anunció muchas cosas que iban a suceder en el futuro. También obtuvo de él el don de milagros y consiguió admirables curaciones, y el Señor le concedió el don de la conversión del corazón, aunque los más duros y empedernidos, y estos consiguió tantas conversiones en el camino. Murió Santa Jacinta en el año 1640 y después de muerta obtuvo para sus devotos tan grandes favores y milagros que el Santo Padre, el Papa Pío VII, lo declaró santa. Su cuerpo se conserva incorrupto en Viterbo. La Santa Sede declaró, al canonizarla, el apostolado de Santa Jacinta ganó más
almas para Dios que los sermones de muchos predicadores. Santa Jacinta, te rogamos por las muchas frívolas, por las muchachas frívolas que se vuelven prudentes. Pídeles también a Dios que todas las religiosas se vuelvan santas como tú en este día. Hoy estamos celebrando a Santa Jacinta, bendecidos a todas las hermanas que por ese nombre llevan, que en este día nacieron, es día de su santo, las que en este día es día de sus cumpleaños, bendiciones en el Señor. Bueno, pues familia, hoy tenemos en este caminar esta vida de gracia y bendición. Hoy estamos a viernes 25, que vamos a escuchar esta situación del Evangelio de proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y de Transjordania, y de nuevo se fue acercando la gente. Él los detuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús le dijo, Moisés escribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otra, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, les decía hace un rato allá afuera, este teléfono se murió ya no tenía pilas y hacía mucho frío, por eso mismo terminamos esa situación de la transmisión. Hermoso sentido de la vida de Santa Jacinta, que tiene esa grande conversión doble, esa conversión doble de encontrarse consigo mismo en el camino de verse en una vida mundana, al darse cuenta que su hermana no es tan hermosa, tan guapa, como lo cual ella se percibía, y ella tenía la gracia de casarse con un hombre rico de Roma. Y en ese momento, al darse cuenta que la cortejaban, pues gente no muy bien vista, jóvenes que no tenían muy buena, por ser tan superficial, por ser tan vacía. Y en ese momento ella tuvo el espíritu de conversión, el espíritu de cambio en ese proceso de vida. Por eso esa es la primera conversión que ella tiene, en querer ser alguien más digno, pero al llegar a la vida religiosa específicamente tiene una vida cómoda, una vida que no exige mucho, una vida que no tiene tanta batalla, que no puede cantar tanta batalla. En ese proceso ella se vuelve a acomodar como religiosa en una vida lujosa, en una vida de estabilidad, y en esa situación empieza a escarbar con el padre que le acompaña, el espiritual, que dice, yo no te puedo confesar porque más vives en una vida mundana que en una vida religiosa franciscana. Ok, bueno, pues voy allá a ese tema, de acuerdo al tema del Evangelio que nos habla el Señor, que realmente aquí escuchamos
que hay una batalla constantemente también en la vida matrimonial. La pregunta que le hacen a Jesús es una pregunta que por consiguiente versa en todos los lugares. ¿Le es permitido al hombre divorciarse de su esposa? Esa pregunta que versa en todas las culturas, en todos los idiomas, realmente es ese caminar de mucha gente que se divorcia de su vida, y en el momento le preguntamos a Dios, ¿por qué me casé con esta mujer? Y esa es una batalla y una conversión constante que se tiene. Realmente estamos viendo que esa situación es una batalla de la cual nosotros estamos escuchando hoy de Ucrania y de Rusia, pero realmente es una batalla que tenemos todos, toda la vida, toda la vida. Y en esa situación, por eso el Señor le puso ese caminar de el matrimonio hasta que la muerte. Una vez de muerte, que tú conservas la situación de esa gracia del Señor, puedes emparentarte con la persona que tú tengas sido idoneidad. Pero por ello mismo también el proceso del Papa Francisco está mencionando a todos los divorciados vueltos a casar, que tengan esa naturaleza de ver el proceso de su vida, para poder ver qué es lo que se llevaría a cabo, la indisolubilidad o la nulidad. ¿Por qué te lo estoy diciendo así? No te está permitido divorciarte, pero el Señor nos está invitando a que esta batalla la vas a tener siempre dentro del matrimonio, aquellos que viven dentro del matrimonio o aquellos que viven solteros, con una situación constante de acoso a muchas mujeres que realmente viven solas y que en ese punto de su necesidad a veces creen que es una necesidad, pero nada más es una acción de pensamiento, donde la lujuria pues hace arrastrar los valores y hace que se crea que te vas a morir con esa necesidad y que no vas a poderla resistir. Pero es lo más absurdo, porque en el camino de la oración el Señor nos hace tener un equilibrio y centrarnos en una vida espiritual. No con ello te voy a decir que no es una batalla. Siempre va a haber una batalla. De aquel soltero o de aquel casado, siempre va a haber esa batalla. Y por eso tenemos que tener esa situación de esas coordenadas de una licencia específica. Ya lo escuchaste en la vida de Santa Jacinta, que tiene esa situación de una doble conversión, una en la vida mundana y otra en la vida religiosa. Pues aquel que es soltero tiene una constante conversión y una constante batalla en torno a ese mismo tema de la sexualidad. Aquel que está soltero o aquel que está casado y que tiene esa constante batalla. Y en esa situación nos habla el Señor, que esa es una pregunta que le hacen, y en esa pregunta el Señor contesta: no está permitido. ¿Qué les escribió Moisés? ¿Por qué les refiere Jesús a Moisés? Porque ya sabes las escrituras, porque ya sabes la palabra de Dios, porque tú y yo ya sabes lo que Moisés escribió. Ellos contestaron: Moisés nos permitió divorciarnos mediante un acta de divorcio a la esposa. Y Jesús dice: Moisés le prescribió esto por la dureza de corazón, porque creen que esa situación es un juego, porque tú cuando te vas a fundir con esa mujer, cuando vas a tener esa situación cercana con esa mujer, Jesús le llama, ya no vas a hacer una sola cosa, ya no te vas a quedar con tu padre o tu madre, sino que tomarás a tu esposa y serás una sola carne. Dejarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué Jesús parte de una respuesta desde papá y de mamá? Porque cuando tú tienes pleito, anteriormente recurrías a quedarte con tu papá o tu mamá, ya sea ella o ya sea él,
Y en vez de que papá y mamá consintieran de que también han tenido batallas, papá y mamá consintieron de que no es una buena mujer la que te casaste, hijo. No es un buen hombre el que elegiste, hija. Sepárate, divorcia. Como que ellos consolidan más el divorcio que la unión. Y ellos olvidan las batallas que han tenido, las batallas y dificultades que han vivido. ¿Por qué lo hacen así? Porque quieren a su hija, a su hijo, sin sufrimientos, sin dolores. Perdónenme, papás, pero cada uno tiene sus batallas, cada uno tiene sus enfrentamientos, sus altas y sus bajas. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso Dios lo unió y que no lo separa el hombre lo que Dios unió. ¿Por qué? Porque en el momento de la cual tú le pides a papá Dios la bendición con esa mujer, cuando dices que amas, fíjate todos los términos que puedes ocupar en relación a esa mujer. Te amo, te quiero, mi amor, mi vida, mi aliento, eres mi complemento, eres parte de mí. ¿Cuántos términos ocupas cuando el amor fluye? Cuando el amor fluye. Y entonces cuando no fluye, ¿qué pasa? Tienes que tener de cuenta que un río que está fluyendo lleva toda una vitalidad. Cuando no fluye es porque tiene troncos o basura en el acceso para que fluya. Y entonces el río sigue fluyendo, pero va con lentitud, pero sigue fluyendo. Hasta que el río con la fuerza va abriendo la hojarasca o la tronconera, va abriéndolas en el camino y va dejándolas en el camino y el río sigue fluyendo. Así los problemas que cada uno de nosotros nos encontramos en esa vida de soltera, en esa vida de matrimonio, sabemos que vamos a encontrarnos obstáculos por nuestra propia materia de barro, por nuestra propia, porque nosotros tenemos una lucha con esta carne de la cual nosotros no somos de aquí, somos de Dios. No se te olvide como cuando dicen la salve, Dios te salve, reina y madre, los desterrados hijos de Eva. Ea pues, señora abogada, desterrados. Significa que no somos de aquí, que somos de ella, de él, y que somos de su divinidad, aunque nuestro cuerpo siempre esté pidiendo muchas cosas de la tierra, nuestro cuerpo siempre esté pidiendo muchas cosas cómodas, nuestro cuerpo siempre esté pidiendo muchas cosas del deseo de la carne. ¿Por qué está pidiendo? Porque esa es la forma de la cual nosotros debemos de tener una constante lucha y una constante batalla. Y te vuelvo a recurrir a Santa Jacinta, que supo enfrentarse. ¿Por qué? Porque supo leerse. Y ahí está el punto. La batalla se gana cuando tú te lees. Cuando tú sabes leerte, la batalla se gana. Cuando tú no sabes leerte, la batalla ya está vencida. Ya perdiste gran parte. Nunca vas a perder en su totalidad porque Dios ya la ganó por ti. Así que en la presencia de su Hijo Jesucristo, por ti y por mí. Pero nosotros vamos alentando nuestra determinación. Por eso Jesús le dice aquí, dice entonces, ¿qué lees? Esto lo prescribió Moisés. Y ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el tema. Si uno se divorcia con de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Una cosa es el divorcio, otra cosa es el adulterar. ¿Qué quiere decir Jesús que yo me divorcie de ti? Quiere decir que ya no vamos a ser compatibles ni en las ideas, ni en el pensamiento, ni en el cuerpo, ni en la realidad. Y esa es una situación de divorcio que tú tienes que saber renunciar a todo lo que viviste con ese hombre y con esa mujer. Ok, ya lo hiciste, ya te separaste, ya rompiste, ¿ya qué jugaste? ¿Cuál fue el punto de la lección anterior? Ahora, vienes, encontraste un nuevo idilio, empiezas a relacionarte y la lección, ¿dónde quedó? ¿Cuál fue la lección
de la anterior vivencia? ¿Qué lección adquiriste? ¿Cuál fue la realidad? Entonces vamos a ver qué significa adulterio. Vamos a la gasolinera. Sabemos que en esa gasolinera, a pesar de que la dan barata, le echan otro líquido no consistente a la gasolina. Le combinan con agua. Y cuando eso sucede, pues el vehículo empieza a tironearse, porque los elementos que le echaste de gasolina no llevan ni la esencia ni la sustancia necesaria. Cuando esto pasó así, entonces vas perdiendo tu consistencia y tu esencia. Oye, pues sí, entonces estoy adulterando, pues ya no estoy bien poniendo emparejado las cosas, ya no las estoy poniendo en orden. El divorciado verdaderamente dice que empieza a amar otra vez contigo como segunda o tercera experiencia, y ahora sí estoy amando de verdad, y ahora sí amo en verdad, y ahora sí quiero en verdad amar. Pues perdóname, pero eso no es real, porque el adulterio es aquel que perdió legítimo sentido, y todavía con aquella señora tiene 2, 3 hijos. Y esa es la realidad. Si quieres tener tú un señor que vive contigo, tiene 2 o 3 hijos, quiere tener contigo y tiene contigo un hijo, pues ¿qué crees que te va a pasar? Ahora, no quiero decir que ese es un plan de los hombres que se tengan así, sino que el Señor dice, cometerá adulterio. Vamos ahora en la cocina. En la cocina tú llegas y compraste al lechero leche. Le compraste y el lechero la diluye con agua, de tal manera que tú ya herviste tu leche, cual el lechero llegó, y en el momento de hervirla, antes se hacía una capa de gruesa así de nata, riquísima la nata, porque es el producto legítimo. Pero ahora con el agua, ¿tú crees que vas a sacar algo de nata? O saca una lala del, ¿cómo se llama?, del refrigerador ese que le compras, ponla a hervir a ver si te sale nata. Nada te va a salir de nata. Esas lalas, esas disque ultra pasteurizada, esas deslactosada, esa light, esas leches que no tienen la consistencia propia, aunque digan ahí leche bronca. Entonces, realmente tienes que darte cuenta que el adulterar es perder la esencia y la sustancia. La esencia y la sustancia, perderla, y ya no van a dar el legítimo sentido de lo que se lee. Te dicen que es leche, pero es realmente pura química y pura agua. Te dicen que es leche y por consiguiente ya no tiene nata, ya no sabe a leche. Y así puede pasar con las empanadas. Vamos con las empanadas que por ahí le echan, ¿cómo se le llama?, harina. Y le echan harina y se hace un poco más grande, pero ya no sabe a masa. La otra vez me encontré que a los huevos le echaban leche, los huevos. Yo recuerdo una vez que me fui a un restaurante, en el hotel, me fui al restaurante y vi que estaba haciendo el señor, y quiero unos huevos con jamón, chorizo, que échale esto, y le echó los huevos y le echa leche. Oye, ¿por qué le echaste leche? Y se me queda viendo. Y bueno, pues él es el chef. Le dice, mira, mejor dame otros, pero sin leche, por favor. No le eches leche. Dice que me queda viendo. Oye, pues me lo voy a comer yo, no te lo vas a comer tú. Entonces, cuando esta situación va perdiéndose el sentido legítimo, va perdiendo la esencia y la sustancia de su naturaleza. Ahora dice el Señor, comete adulterio con la segunda. Si el hombre casado se junta con una soltera, comete adulterio contra aquella. Y esa es la realidad que el Señor nos está invitando, que nosotros no seamos de una esencia
nos convertamos en una esencia ilegítima, que tengamos esa sustancia y esa esencia legítima. Y por eso dice el Señor que tengamos cuidado con nuestra negociación de nuestra verdadera realidad íntima, llamada espiritualidad, nosotros los que estamos solteros, y la verdadera realidad íntima, conyugal, aquellos que están casados, unidos. A lo mejor no estás casada, pero estás unida, pues esa realidad íntima, conyugal, pues que se vea legítima, no que estés viviendo así y que digas que de repente sí lo quiero y que mañana no, y que hoy sí y que hoy no, y estás perdiendo tu sentido legítimo y tu esencia y tu sustancia. Muchas de las que están oyendo esta transmisión me deben mi riesgo por transmitirla en un lugar un poco brusco en el clima, así que me deben, ya después les digo cómo me lo voy a cobrar por allá. Bendiciones a todos, bendecido y alabado y glorificado seas, Padre, porque tu gracia siempre está en cada instante, en cada lugar. Y en este momento te pido que nos des ese sentido de la esencia y la sustancia legítima de tu santo y bendito amor. Que la gracia de mi Señor Jesús nos acompañe y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Ya, gracias a Dios, esta noche ya regreso a mi parroquia. Llegaré mañana a buena hora de la tarde, no, a buena hora de la mañana. Estaremos, Dios mediante, por allá. Bendiciones a todos, a todas. Feliz fin de semana en el Señor.